Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias por este domingo donde nos podemos reunir nuevamente como tu cuerpo, como tu amada iglesia, para que nos edifiques, para que nos instruyas, para que sigas formando en nosotros el carácter de Cristo, para que crezcamos en justicia, en santidad, en una vida de rectitud, en la fe, en la gracia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Queremos depender de ti solamente y pedir que el día de hoy, Señor, que tú vas a hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor, se quede sembrada en nuestro corazón. Señor, que la podamos llevar a cabo, que la podamos aplicar y la podamos obedecer, entendiendo la importancia de lo que hoy vamos a hablar, Señor, respecto a la disciplina. Gracias, Señor, porque como hijos amados nos vas llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero también de disciplina en disciplina. Gracias, porque esto es amor. Gracias, porque esto es tu misericordia, Señor, extendida a nosotros. Hoy, Padre, queremos pedirte que nos hables. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Hoy te lo pedimos, Señor, que sea tu palabra. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues voltea con el que tienes a un lado y dile: ¿qué húbole? ¿Qué húbole? Viene de una raíz hebrea que significa ¿cómo estás? ¿Ah? Y dile: el Señor te va a hablar hoy. El Señor te va a hablar hoy. Y el Señor sigue poniendo orden en su iglesia. Y por eso también bendigo al Señor, porque el día de hoy hablaremos de la disciplina en la iglesia local. La disciplina en la iglesia local. Creo que ya sabemos todos qué es la iglesia. Un grupo de personas que el Padre escogió, que el Hijo redimió con su sangre y que el Espíritu Santo regeneró. ¿Todo esto para qué? Para darle gloria por la eternidad. Y ahí vemos la maravillosa interacción de la Trinidad, ¿verdad? El Padre escogiendo desde antes de la fundación del mundo, el Hijo encarnándose, viniendo aquí a morir por nuestros pecados y redimirnos con su sangre, y la obra del Espíritu Santo regeneradora en la vida del creyente. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ser mejor persona? ¿Vivir feliz para siempre? No. ¿Cuál? ¿Cómo dice nuestra visión? ¿Cómo empieza? Misión, perdón. Visión primero. ¿Cómo dice? Glorificar a Dios, ¿verdad? Para darle gloria. Esto lo hace el Señor. Llama a un grupo de personas a salir afuera del mundo para apartarlos para Él y para darle gloria por la eternidad. Y eso dice nuestra visión. Bueno, aquí la tengo. Glorificar a Dios, impactando a nuestras generaciones a través de la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esto si no somos miembros de su cuerpo mediante una iglesia local? ¿Cómo? ¿Cómo se podrá? La respuesta es: no se puede. ¿Por qué? Porque aprendimos que la iglesia es un organismo espiritual vivo que fue diseñado por Dios para producir vida, para producir crecimiento, para producir fortalecimiento, desarrollo en todos sus miembros, los cuales somos tú y yo. Y el propósito de nuestra vida con todo esto es darle gloria a Dios al final. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Cuando predicamos el Evangelio. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Cuando enseñamos su palabra. ¿Cómo le damos gloria? Cuando tenemos una vida de testimonio congruente a su palabra e impactamos entonces a nuestras generaciones y a los que nos rodean. Así lo hacemos. Ahora, en esta visión, hermanos, que Dios nos ha dado como iglesia local, en esta visión no se menciona, porque si mencionáramos todo lo que implica el Evangelio, la visión pues sería algo así, ¿va? Más o menos, toda la Biblia. Pero dentro de la visión que Dios nos ha dado está implícita la disciplina. Es parte
de la vida cotidiana del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser parte de la disciplina de la vida del creyente? Porque cuando la usamos y la usamos bien y la aplicamos a nuestra vida y a los miembros de la iglesia, con esto también damos gloria a Dios. ¿Por qué crees que la disciplina glorifica a Dios? Piensa por un momento. Voy a poner un ejemplo a ver si te ayuda. Como papás, ¿verdad? Cuando nos instruyeron desde pequeños, había episodios en donde nos portábamos mal. Y miren que yo sé de esto, ¿ah? No por mis hijos, por mí, porque yo era bien latoso. Y no le pregunten a mi mamá que está presente, pero ¿cuántas veces creen que la avergoncé? ¿Cuántas veces creen que la avergoncé? Muchas. Hoy que somos padres y que fuimos hijos, sabemos y tenemos muy consciente las veces que nos portamos mal y le causamos un bochorno, una vergüenza a nuestros padres. Lo tenemos perfectamente claro. Pero cuando nos portábamos bien y otros veían nuestro comportamiento de niños, ¿qué venía inmediatamente? Un elogio, ¿verdad? De alguien, a lo mejor del amigo, la vecina, la tía, el abuelito, la abuelita, el primo. ¿Y qué nos decía? ¿Qué les decían a nuestros papás? ¿O qué nos han llegado a decir a nosotros como padres? ¡Ay! ¡Qué bien se portan tus hijos! Muy educaditos. ¿Ah? Y eso en cierta manera es que nos honra, ¿cierto? Nos da como gloria, para que me entiendan. Y uso este ejemplo para dar a entender lo que la disciplina debe provocar en nosotros, pero también debe provocar en otros, que cuando la gente vea cómo nos portamos, la gente ¿qué? Glorifique a Dios y diga, wow, este sí es cristiano, wow, este sí sabe perdonar, wow, este sí no es grosero, ¿verdad? Cuando no hay otros cristianos cerca de él, wow, este guarda su corazón, su mente, sus ojos, todo. Y en esta visión, hermanos, que está implícita la disciplina, debemos entender este punto, que cuando apliquemos la disciplina y la usemos, le vamos a estar glorificando a Dios. ¿Sabes por qué? Por otra razón muy importante, porque vamos a contribuir y vamos a reivindicar la santidad de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados a darle gloria a Dios y a santificarlo. No porque Dios necesite ser más santo. Si tú y yo vamos a la palabra cuando Moisés desobedece, ¿tú recuerdas? Cuando Dios le dice, háblale a la peña. ¿Qué hace Moisés? Le pega. Y el reproche ahí, de parte de Dios hacia Moisés, no fue, Moisés, ¿por qué me desobedeciste? ¿Qué le dijo? No me santificaste. Traducción, no actuaste representando mi carácter, no actuaste representando mi santidad, no me santificaste, y eso no me da gloria, y por eso hay consecuencias. Y si hoy hay una carencia en la iglesia contemporánea, es de esto. Hoy es prácticamente nula la disciplina. No se ejercita, es rara la iglesia que la ejerce y la ejecuta, es rara. Y hay consecuencias, claro que hay consecuencias cuando no se aplica la disciplina, pero necesitamos enmendar eso. Necesitamos aprender a ser una iglesia disciplinada, que sabe disciplinar y escúchame, que sabe recibir disciplina también. Y ambas cosas le van a dar gloria a Dios porque contribuimos a reivindicar su santidad y además ser partícipes de ella. Tú y yo vamos a participar de su santidad también cuando empecemos a aplicar la disciplina. Por este motivo, hermanos, es imperante que aprendamos y entendamos que la manera en la que una iglesia local se santifica es por medio de la disciplina. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 12,
Tenemos nuestra lona allí, que prácticamente es la base de esto. ¿Qué dice Hebreos 12 a partir del verso 6? Porque el Señor, al que odia, ¿cómo? Al que ama, di conmigo, al que ama. ¿Qué hace con ellos? Disciplina. ¿Qué significa eso entonces? Que disciplina es amor. Dile al que tienes a un lado y repíteselo al menos 3 veces. Dile, disciplina es amor. Disciplina es amor. Ahora escúchame, sí, pastor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Pues entonces Dios es disciplinador. Él no cría hijos a medias. Él no forma hijos malcriados. Por eso digo yo, es imperante. Va a ser algo que vamos a tener que aprender juntos, y vamos a tener que ejercitar juntos, y vamos a tener que amachinar, ¿verdad? Otra palabra del hebreo que quiere decir perseverar juntos, ¿verdad? Vamos a tener que hacerlo, porque lo dice su palabra. Ahora, esto lo lleva todavía más allá. No dice nada más porque el Señor al que ama disciplina, sino que además viene y dice, y azota. ¿Qué es eso? ¿En qué categoría entra el azote? En la categoría de castigo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Quiere decir que cuando la disciplina no está funcionando bien, y ya se agotó el último recurso en la disciplina, el Señor dice, ok, ya no entendiste, ven. Nos toma en su regazo y nos mete unos buenos varazos bien merecidos. Y nos va a azotar. ¿Y qué crees? Eso es amor, es parte de la disciplina. Y después dice allí, si soportan la disciplina, ¿qué dice ahí? Dios os trata como a hijos. Y miren, este versículo 7 es muy importante, porque soportar la disciplina, ¿qué va a implicar para esta iglesia local? ¿Qué va a implicar? ¿Soportar qué implica? Recuerdo por ahí, me contaron que había cierta personita que cuando la disciplinaban, corría por toda la casa. Si hubiera podido, se va de la casa, se escapa, ya después regresa, porque nada tontos, no somos tontos. Que cuando el papá sacaba la vara o el cinturón, vámonos al cuarto a cerrar con llave, pensando que eso iba a evitar, como en su defecto, me voy de la casa, ándale, vete. Y a la media hora regresaba uno con hambre, tengo hambre. ¿Qué va a implicar el soportar? Permanecer en la casa. Permanecer en la casa. Si soportan la disciplina, es condicionante. Entonces Dios los trata como a hijos. Y la pregunta es, como diciendo, qué absurdo es que alguien siquiera se cuestione, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Por qué? ¿Por qué hace esta pregunta el autor de Hebreos? Porque él sabe que el amor está implícito allí. ¿Qué papá que ama a sus hijos no los va a disciplinar? Qué increíble es esta pregunta. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y luego vienen los peros. Pero, verso 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijos que no son hijos, hijos ilegítimos. Y no por Dios, sino por esas personas que no se dejan disciplinar. El decir que soy, pero cuando viene la disciplina, no, ya no soy, no me gustó. Híjole, qué difícil es eso. Y no hijos, dice ahí. Verso 9, mira la comparación. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y cierto no, tú sabes qué tanto te disciplinaban tus papás, tú sabes.
¿Cierto? No puedes reconocer que hay áreas en donde dices, a mi mamá o a mi papá les faltó disciplina conmigo, ¿verdad? No los vamos a culpar tampoco. Como esa carta la carta del que está en la cárcel, ¿verdad? ¿Sí la han visto alguna vez? ¿Sí? Alguien la inventó, no es real, es un reproche, creo, ahí. Mamá, si me hubieras disciplinado no estaría aquí. Ah, tampoco. Ya grandecito tomó sus decisiones. No vamos a culpar a nuestros padres, y menos a estas alturas. Ellos tampoco recibieron esa crianza, es lo más seguro, es lo más probable. E hicieron lo mejor que pudieron. Así es de que, ¿cómo dice allí? Si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y mira qué causaba en nosotros hacia ellos, y los venerábamos, quiere decir, y les dábamos honra, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fíjate, ahí nos está dando la solución, nos está diciendo, ok, sí te faltó disciplina, porque tus papás recibieron y te dieron algo limitado, como a ellos les pareció. Pero tú y yo sabemos que la disciplina que viene de parte de Dios está fundamentada en su palabra, nace de Él, nace de su corazón, y por esa razón es que termina el versículo que voy a leer. Dice, pero o sea, se refiere a Dios, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que ¿qué? Participemos de su santidad. ¿Te quieres santificar? Déjate disciplinar por Dios. ¿Quieres crecer? Recibe la disciplina. Deja que Dios te trate como hijo. Ahora, no podemos hablar de disciplina si no definimos disciplina. Viene de una palabra griega, paideia, y su origen es paidión, que quiere decir un niño. Paideia quiere decir criar a un hijo, criar a un niño, desde que es pequeño hasta llevarlo a un nivel de madurez. Paideia. ¿Qué implica esta palabra, hermanos? Es importante que entendamos la palabra disciplina. Implica castigo, sí requiere castigo, implica disciplina, ya lo hablamos. Pero no solo eso, implica instruir al niño, criar al niño, formarlo, entrenarlo. ¿Mediante qué? Capacitación. ¿Y cómo debe ser esa capacitación? ¿Cómo piensas? ¿Como a nosotros nos parece? Porque a veces somos muy fácil definir nosotros lo que es el amor, ¿no? Se nos hace fácil. No, es que eso no es amor. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Sabes siquiera el concepto verdadero de amor? No, pero es que son dos cosas separadas, disciplina y amor. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Sabes qué es disciplina, el concepto bíblico de disciplina? ¿Dónde dice? ¿Cuál es la fuente? La crianza, hermanos, la formación y la capacitación debe ser constante, no como a nosotros nos parece. Constante, no, como dice ahí, por pocos días. ¿Por qué el autor dice ahí, por pocos días los disciplinaban? Porque faltó. Qué mejor que hubiera dicho, por muchos días. Y constantemente, y no conforme a ellos les parecía, sino conforme a la palabra de Dios. Qué hermoso que ese texto pudiera cambiarse, ¿verdad? No en el mal sentido, que no diga así, sino que dijera, hermanos, déjense disciplinar por Dios y ejerzan la disciplina todos los días, conforme a lo que dice la palabra, no por pocos días y como nos parece. Creo que esa es la diferencia entre formar hijos en temor del Señor. Y creo que aquí todos cojeamos en eso, todos batallamos. Yo lo veo, yo lo percibo incluso en mi propia familia. Todos batallamos, todos tenemos deficiencias al criar, porque tenemos deficiencias y mucha ignorancia respecto a lo que amor significa y respecto a lo que disciplina significa.
pero ya estamos solucionando el problema. Además, paideia es una instrucción que enseña, es decir, que hace que la persona que estamos instruyendo, escucha esto, es maravilloso, se pueda desarrollar de modo que alcance una madurez plena. ¿Cómo estamos siendo entrenados por Dios? ¿Cómo estoy atento a su palabra y cómo me dejo instruir por Él? De manera que cuando leo su palabra yo estoy consciente que Él me está entrenando, que Él me está capacitando y que Él me está dejando tarea, que Él me está dejando ejercítate, trabaja, experimenta mis principios, vívelos, obedécelos. Y ahí vamos, ¿verdad? A la vida cotidiana. No, Señor, fallé. Y volvemos a su palabra. Ah, ya vi en qué me equivoqué. Es que hice esto, pero me faltó lo otro. Ok, ahí voy otra vez. Ah, ya medio me salió, pero como que siento que algo no. Y otra vez vuelvo. Ya entendí, ahora sí. Vamos, la tercera es la vencida. Y te sale. Y cuando te sale una, ¿qué crees? La que sigue no te va a salir. Entonces por eso hay que volver a la palabra y decir, ay, es que ahora le dieron un giro a esta situación y por eso no me salió. Y ahí hay que estar. Nadie conoce la palabra a la perfección, nadie la domina. Requiere capacitación constante hasta que la persona se desarrolle y alcance plena madurez. Entrenar y educar a un niño mediante esta instrucción tiene que incluir castigo y corrección también. No podemos borrar estas palabras, porque son parte de la definición de esta palabra, están implícitas, castigo y corrección. ¿Qué caso tendría? Imagínate un niño que está aprendiendo a sumar, y resulta que no entendió bien, y las 20 sumas que le dejó la maestra de tarea, resulta que las 20 estaban mal, y el papá dice, wow, mi hijito precioso, admiro tu esfuerzo. Qué maravilloso esfuerzo hiciste y te elogio por eso. Wow. Así déjalo, no pasa nada. No quiero dañar tu autoestima. No quiero que pienses que seas burro. Uno lo convierte en burro cuando no lo manda a corregir todo o se toma el tiempo de explicar lo que no entendió. Y ahí está con la primera. 2 más 2, y ahí está el niño. 2 más 2. No, son 2, cuenta bien. Y ahí está uno, pacientemente. ¿Sabes? Porque cuando somos niños no sabemos distinguir entre 1 y 2. Somos bebés espirituales. No sabemos. Y la palabra además antes nos era locura. ¿Cómo que si alguien me hace algo yo tengo que ir? Eso está mal en el mundo. Eso es de tontos. Eso está mal. Y cuando llegas a la palabra dice, no, vas y pones la otra mejilla, o vas y lo reprendes, y vas y te pones de acuerdo. Ay, no, que no. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a empeorar las cosas en el mundo. Eso cree el mundo. Porque para el mundo 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es lo que tú quieras. Pero la palabra dice que no, hay principios, hay leyes espirituales que se cumplen. Y si estamos nosotros saliéndonos de ellas, tiene que venir la corrección. Y si estamos neceando en insistir, tiene que venir el castigo, por supuesto. Así es de que este entrenamiento, hermanos, debe ser completo. ¿Qué involucra? La mente. Involucra los pensamientos, involucra la moral, involucra tus emociones, que no manejes tus emociones como las manejabas afuera en el mundo, las tienes que alinear también al espíritu, y obviamente implica lo espiritual, y para lograrlo es necesario incluir en la disciplina reprensión y castigo, es necesario. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Tanto los pastores, hermanos, tanto los pastores como todos los miembros de la iglesia, todos debemos emplear la disciplina. ¿Cómo puede ser esto? Mediante la comunión que tenemos, mediante la relación que tenemos. ¿Sabes por qué crece en la vida de la iglesia
Es tristísimo. ¿Por qué crece el pecado? Uno pensaría, debería crecer la santidad, pero francamente no, crece el pecado. ¿Por qué? Porque se cree que solo el pastor tiene la responsabilidad de ejercer la disciplina. Pero si el pecado crece en la iglesia es porque no hay madurez en la iglesia. Hay otros hermanos que toleran, permiten y participan de alguien que empezó a pecar. Si en la iglesia hubiera madurez, no necesitaría estar el pastor en todos lados. ¡Qué flojera! No soy la Gestapo, ni el FBI. Qué increíble que el pastor tenga que estar en todas las reuniones para ver qué tanto dicen. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde? No hay. Porque se prestan oídos. Porque se tolera el pecado y no se reprende y no se ejercita la disciplina. Por eso crece el pecado en la iglesia. Todos debemos emplearla mediante comunión, tutoreo, mentoreo, como le quieras llamar, discipulado, pero empieza a hacerlo. Es más, lo hablamos con los bautizados, que les dije, que a algunos de ustedes se los comenté. ¿Qué nuevo compromiso vas a asumir con tu iglesia? Y uno de ellos debería ser, y lo deben de tener claro, una vez que eres añadido y eres miembro de la iglesia, tienes el compromiso de que si ves a un hermano pecar, ir y reprenderlo. Al principio puede ser complicado. Llama a un hermano maduro que te ayude y que te enseñe cómo reprender a alguien. Por eso vamos a tener nuestro curso de membresía cada vez que alguien llegue, porque esto se tiene que enseñar. Si no, va a llegar cualquier pelado y al ratito se va a meter hasta la cocina y moles. Va a hacer lo que se le dé la gana. No, hermanos. Debe haber madurez, pero debe haber ejercitación. Hay que ejercicio. Para hacerlo necesitamos, y es algo que es importante, ahora que vamos a iniciar en este proceso, toda la iglesia, si en algún momento Dios pone en tu corazón el deseo de instruir a un hermano, obviamente, ¿qué se va a requerir de esa persona? Pues que se haya madurez. No quiere decir que ahorita al ratito ya ando, pastor, ya estoy discipulando a 8. Espérame, ¿a quién le avisaste? Tampoco. Pastor, me invitaron a una iglesia a predicar. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Está bien, pues ve, no. Está fuera de orden. Está fuera de orden. Hay que pedir permiso, hay que pedir autorización, hay que mostrar madurez. ¿Por qué? Porque hay autoridades espirituales, pero por falta de conocimiento e inmadurez caemos en esto. Incluso si no hay madurez, podríamos mal aconsejar a alguien. Imagínate que le dijera Sofi, te encargo a Meche, disipúlala, Sofi. Imagínate. ¿Qué pensarías? ¿Lo harías? Fíjate, gracias a Dios por su humildad, lo haría, pero no de la manera correcta. Es más, y no solo a Meche, ahí también te va la Pris, disipúlala. Es más, a tu mamá, porque le hace falta. Y ya tienes tu grupito de discipulado y al rato te dice tu mami, ay, no sé qué hacer porque fíjate que tengo problemas con tu papá. Y tú, ay, pues déjalo, mamá. Ah, no, ¿verdad? Que ya me bauticé y que tengo que, a ver, ¿qué dirá la Biblia de eso? Pues no podemos hacer eso. Es muy delicado. Si hay inmadurez, podríamos mal aconsejar a alguien. Y me impacta la cantidad de personas que escuchan el consejo de alguien que no es una autoridad espiritual. Y no porque siempre se vayan a equivocar, pero tristemente no hay la madurez, no se conoce el panorama completo. No se conoce a profundidad la vida de esa persona y lo que está viviendo, como para nomás abrir la boca y decir la opinión que uno tiene. No, hay tanta diversidad de asuntos que se tienen que aconsejar en la palabra, que no puedes dar un consejo nomás. Es que es bíblico lo que dije. Sí, pero no sabías todo el contexto. No sabías todo el contexto. Es muy delicado esto. Por eso necesitamos entrar en esta etapa siempre
bajo autoridad, pidiendo permiso, pidiendo autorización. Pastor, ¿puedo esto? Pastor, ¿puedo lo otro? ¿Sale? Es algo que les quiero pedir para que cuidemos, por favor, todo lo que sucede en esta iglesia local, y que no pase que se empiece a enseñar mal la palabra o que se aconseje mal. No olvidemos que es una responsabilidad. Estamos criando, estamos alimentando, estamos nutriendo a un creyente, un nuevo creyente, un bebé espiritual, por lo que es primordialmente responsabilidad de los pastores que estén encargados de esto. Te pongo otro ejemplo para que quede claro. Imagínate que una mamá acaba de tener a su bebé y resulta que por cuestiones no puede lactar, ¿verdad? Y va y compra una leche y resulta que el niño regurgita y regurgita y lo tiene que llevar al pediatra. Y el pediatra le dice, no, pues ya vimos, y cámbiale la fórmula, usa esta marca, ¿verdad? Y ya, va la mamá, se la cambia y lleva un seguimiento con su pediatra. Pero resulta que un día la mamá pasa un mes y dice, ay, tengo unas pendientes, y le encarga el bebé a su mamá. Mami, ¿me cuidas al bebé media hora? Sí, mijita. Y el bebé empieza a llorar. Y la mamá tiene hambre. Y, pues como en mi época, le voy a hacer una lechita con leche en nido y Carnation y Alpura. Y moles le mete la mamila. ¿Qué le va a pasar al bebé? Porque ella no es la mamá, porque ella no sabe el contexto, porque ella no lleva un seguimiento como la hija con el pediatra, con el experto. Puede pasar lo mismo. Pero es que la leche no hace mal. Tiene toda la razón. Si tú y yo nos enchufamos la mamila de leche nido con hasta Nutella, si le quieres echar, no te va a pasar nada. Pero hay un contexto. Hay un contexto. Así es de que hagámoslo diligentemente, por favor. Y no es que queramos tener todo controlado, es que ha habido situaciones difíciles y las tenemos que evitar. Amén. Por eso estamos aprendiendo esto. La disciplina, hermanos, tiene su fundamento en dónde crees. ¿Por qué es que el Señor trae la disciplina y la puede establecer en su iglesia? ¿De dónde surge la disciplina? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿La qué? Sí, el amor. ¿Y qué más? El orden. ¿Quién da más? ¿De dónde viene? ¿Dónde tiene su fundamento la disciplina? La disciplina es amor, pero ¿de dónde surge? ¿Por qué se puede disciplinar en la iglesia? Con amor. ¿Por qué? ¿No? Por la autoridad del Señor. Su autoridad. Porque Él tiene autoridad. Él tiene todo el derecho, todo el permiso de disciplinar. Porque nos ama. ¿Sí está claro? Él tiene autoridad. Y es increíble cómo esto se olvida en la iglesia local. Porque la autoridad también que Él ha delegado, que son los pastores, los líderes espirituales, diáconos, los servidores, Dios les delega autoridad también. Y no es una autoridad propia. Yo no soy la autoridad, se los he enseñado. Soy el pastor de esta iglesia. Y ejerzo la autoridad que Dios me dio para poner disciplina y orden en la iglesia también. Y es importante que atendamos esto de parte del Señor. ¿Qué nos ha delegado el Señor? La autoridad y la autorización de servirles. ¿Cómo? Criando, guiando, exhortando, animando, aconsejando y disciplinando. Y si es necesario, castigando también. También. Pero no es mi responsabilidad solamente, ya lo aprendimos. Es de todos. Y todos deberíamos estar en acuerdo. Ahorita lo vamos a ver, porque llega un momento en la disciplina de la iglesia que incluso se recurre a que la iglesia participe de la disciplina. Toda la iglesia debe participar de la disciplina hacia alguien que no entiende. Ahorita lo veremos. Así es de que sobre este fundamento, sobre la autoridad de Dios,
Y los pastores somos puestos entre el rebaño de Dios como encargados de que su disciplina se ejercite entre los miembros de su cuerpo. Y sabes, esto es importantísimo porque también el pastor tampoco pide permiso para disciplinar. No les debo pedir permiso para disciplinarlos, porque es mi obligación. Es como si yo me parara aquí todos los días, cada domingo, y les dijera: hola hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Se sienten cómodos? ¿Están a gusto? ¿Hay algo que les incomode? Porque la verdad es que quisiera pedirles permiso para predicar hoy la palabra. Es mi obligación, es mi responsabilidad y tengo la autoridad para hacerlo. Igual que la disciplina, igual. Y sabes, en este aspecto en especial es necesario que tú sepas esto que voy a decir, porque tiene que ver con un error que hemos venido cometiendo. Hoy como pastor he venido cometiendo un grave error. No he disciplinado en la iglesia como debe ser. La razón, sin problema, se las explico. De hecho, se las tengo que explicar. Venimos de una congregación donde había autoritarismo. Estuvimos ahí 15 años. Y se ejercía el autoritarismo, se ejercía el control, se ejercía la manipulación. Y obviamente manipulación a beneficio de los dirigentes. Y sabes, cuando iniciamos y empiezo a capacitarme con mi esposa para pastorear, el hermano que nos capacita me enseña esto. Y me dijo: hijo, googlea señales de una secta. De 20, 18 se cumplían allá. Ya nomás faltaban 2. Que era que ya con imposición le quitaron a las personas sus propiedades, sus coches, sus pertenencias. Y la segunda, que te cambiaran el nombre. Son señales de una secta. Por eso decimos, venimos de una secta. Por ahí compartimos, también hay unos que otros que vienen de una secta. Hoy da risa, pero era de miedo. Y entonces cuando empezamos a pastorear, huyendo de eso y queriéndonos ir al extremo opuesto y por querer hacer las cosas bien, iniciamos la obra con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha misericordia, con mucha ternura. Pero empezamos a notar ciertas cosas. Viene una división en la iglesia hace 6 años aproximadamente. Y literalmente puedo decir, porque en esa época efectivamente yo no era pastor ordenado todavía. Eso fue hace como 6 años que iniciamos ya formalmente pastoreando. Seguimos laborando, sirviéndole al Señor. Con esto en mente, las ovejas no son mías. Y es correcto, el Señor también tuvo que hacer una obra en mi corazón y ayudarme a entender que las ovejas no son mías. Pero junto con ese pensamiento se infiltró la idea equivocada de que yo tengo un límite y no me puedo inmiscuir hasta cierto punto. Y entonces esto empieza a ser un choque, y más este último tiempo. Pero hoy me doy cuenta, y por la gracia de Dios he ido a la palabra, no a otro lado. Sí busqué consejo, pero gracias a Dios el consejo venía de aquí. Oh, estimado Daniel, la palabra de Dios dice, ya saben a quién le pedí consejo. Y no se salió de la palabra. Otro amigo en Pachuca igual. ¿Qué dice la palabra? Y sabes, hermanos, va junto con pegado. Junto con el perdón que hace unas semanas públicamente hice, nuevamente quiero pedirles perdón porque no he ejercitado la disciplina en esta iglesia local bíblicamente como debe ser. Porque en mi mente pensaba yo, humanamente, no voy a decir nada, voy a dejar que el Espíritu Santo
obre en sus corazones. Voy a esperar que el Espíritu Santo les convenza de que andan en chismes, en murmuraciones, criticando, quejándose, sin comprometerse. Voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra. En algunos casos funcionó, pero en otros no. ¿Y sabes por qué? Porque recibí un balazo del Señor, durísimo. Y el balazo fue: te encomendé a ti para que ejerzas disciplina en la iglesia y no lo has hecho. Y sabes, por esa razón hoy nuevamente públicamente les pido perdón. Y quiero decirles, ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Porque necesitamos crecer y reivindicar la santidad del Señor y participar de ella también. Amén, aunque sea. O sí, pastor, te perdono. No, si no me quieres perdonar es tu asunto, ya te arrepientes con el Señor. Pero si veo que andas amargado, voy a ir ahora sí a reprenderte. Ahora sí, ahora sí. Porque es lo que me corresponde. Sabes, por muchos años estos 6 años estuve enseñando que no soy autoridad, y tengo razón, bíblicamente no soy autoridad, ejerzo una autoridad delegada. Y ustedes me escucharon decir, yo aquí, es más, somos hermanos en Cristo, y es más, yo estoy debajo de ustedes porque les sirvo. Sabes, no estoy debajo de ustedes. Lo dije mal, no estoy debajo de ustedes, estoy entre ustedes, con la asignación especial de ejercer disciplina en esta iglesia local, y lo voy a hacer porque los amo. Y porque si lo dejo de hacer, esta iglesia se va a acabar. Esta iglesia se va a acabar. Porque si yo no estoy obedeciendo al Señor de ejercitar la disciplina como debe ser en la iglesia, al ratito se van a ir por cualquier razón. Por cualquier razón. Y eso no es correcto. No es correcto. Así es de que no voy a pedir permiso ni autorización a las ovejas de disciplinarlas, para disciplinarlas, porque es mi labor, es mi responsabilidad, y porque es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y además es un mandato del gran pastor. Él me va a pedir cuentas. Así es de que vamos a hacerlo de esa manera. Hechos 20, 28, y creo que este es el versículo que me ha dado la luz para entender esto. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi función y mi rol como pastor en esta iglesia? Y sí, soy su hermano, y pudiera llegar a ser incluso su amigo, pero no voy a dejar de ser su pastor. Y ahí es donde tú también necesitas, con humildad y docilidad, recibir esta palabra y mirarme como tu pastor, porque lo soy. Y ahí vamos a poder crecer en una relación más estrecha y más cercana. ¿Por qué no amigo? Por la misma razón que no puedes ser amigo de tus hijos. Eres más que eso. Ya lo he hablado. Un amigo, le caes gordo, te deja de hablar. Un papá, aunque seamos contumaces y rebeldes contra un papá, nos va a seguir amando. Y si volvemos en arrepentimiento, nos va a abrir los brazos y nos va a recibir en casa. Yo no quiero ser solo tu amigo, quiero ser más que eso, quiero ser un pastor para ti. Y en eso me voy a ocupar con temor y temblor. Y le pido a Dios sabiduría, y le pido a Dios que tú ores por mí para que eso se cumpla en esta iglesia. Amén. Hechos 20, 28, qué maravillosa verdad. Fíjate, por tanto, mirad por vosotros, le está hablando ahí a los pastores. Dice, mirad por vosotros. Es decir, no sirvas a la gente de tal manera que tú te descuides y descuides tu vida devocional, tu vida personal con Dios tampoco. Mira por ti también, que tu esposa esté bien cuidada, bien atendida, bien pastoreada. Cuida de tus 4 hijos, que estén bien cuidados, bien atendidos. Mirad por vosotros. Y no solo en ese contexto, mira también que no descuides tu crecimiento espiritual de manera que tropieces y peques y caigas.
tenemos que mirar por nosotros mismos, primero los pastores, y después dice, y por todo el rebaño en que ¿quién? En que te has puesto. Ya se los he dicho, yo ni quería. Yo le agradezco que me haya escogido. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahorita que ahondemos en obispos, te va a sorprender la palabra. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No dice ahí para apacentar tu propia iglesia, ¿verdad? No dice así. Dice la iglesia del Señor. Obispos viene de episcopos. Episcopo. Y sabes, el significado es simple. Es un capataz, un supervisor, un hombre llamado por Dios para literalmente poner su vista, su cuidado sobre su rebaño, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. En otras palabras, para proporcionarle cuidado y protección de primera mano, porque sus ojos están puestos en ella. Pero hay una palabra en especial que me llamó mucho la atención en cuanto a la definición de la concordancia bíblica de episcopos u obispos. Obispo es un sinónimo de superintendente. Y yo no sé tú, pero la palabra superintendente la podemos como que ahí confundir con el de intendencia. ¿Sí o no? Si tú vas a una empresa, el puesto de intendencia, ¿cuál es? Limpieza. Y ese es el estrato más bajo. Entonces, ¿qué será superintendente? El estrato más alto. Y ahí es en donde estaba el error. Por yo querer evitar sentirme superior o encima de ustedes y no hacerlos sentir subyugados con mi autoridad inquisitiva, tergiversé este concepto, hermanos, y por eso les pedí perdón. Porque superintendente no habla de posición, habla de función. Y mi función aquí en la iglesia es ser un superintendente. Por eso no estoy debajo de ustedes, no soy el de la limpieza. ¿Sí me explico? Y en una empresa, aquí en la iglesia, igual que en una empresa, no vamos a menospreciar esa función. Cualquier cosa que tú hagas para el Señor es digna de honor, porque estás glorificando al Rey eterno. Solo estoy hablando de funciones. Si se deja de poner una silla, nadie se muere. Pero si se deja de predicar la palabra, ahí sí hay problema. ¿Sí me explico? Estoy hablando de función, no de posición. Y tengo que ejercer esta función de obispo, hermano, como un superintendente. ¿Y sabes qué dice? Incluso el diccionario. Me fui a ver qué dice el diccionario que es un superintendente. Persona que tiene la dirección suprema o es la máxima responsable de una cosa. Persona a cuyo cargo está la dirección y cuidado de algo con superioridad a los demás que sirven en ello. Entonces, en función, esa es mi posición, esa es mi labor, no mi posición, mi labor. Eso es lo que me corresponde hacer. Y el Señor, dando esa autoridad delegada, me está llamando a ser un superintendente, un capataz, un supervisor, alguien que literalmente pone la vista, y no porque está de chismoso, sino porque es su labor hacerlo, para proporcionar cuidado y protección de primera mano. Así es de que el pastor ejerce ese gobierno, sí, y supervisa, sí, que todo, escucha, que todo lo que la palabra de Dios ordena que se haga correctamente además. Eso es lo que me toca hacer, supervisar que todo lo que la palabra de Dios ordena se haga y se haga correctamente.
Si tú y yo vemos y leemos en Hechos capítulo 11, y solo lo uso como referencia respecto a la iglesia de Antioquía, dice que en la iglesia de Antioquía se veía la gracia de Dios. Dice que llegó Bernabé y vio la gracia de Dios. ¿Sabes qué vio? Vio todo esto. Vio una iglesia ordenada, bien establecida, sujetos los unos a los otros, y los superintendentes, es decir, los obispos, ancianos o pastores, como le quieras llamar, ellos estaban en su función suprema, a la cabeza, ejerciendo esa autoridad con diligencia. Y por esa razón dice que se les llamó cristianos por primera vez, porque la gracia de Dios para ejercitar y ejercer la disciplina en la iglesia va a provocar que entonces te parezcas a Cristo. ¿Quieres seguir siendo un mundano? No recibas la disciplina. ¿Te quieres parecer a Cristo? Recibe la disciplina. Hebreos 13:17, ¿qué nos dice? Ahora, no es una casualidad que Hebreos 13 hable de esto después de Hebreos 12. Ya leímos Hebreos 12. Está hablando que Dios a quién disciplina. A sus hijos. ¿Por qué los disciplina? Porque los ama. El fundamento de esa disciplina es la autoridad. Y no es una casualidad que en Hebreos 13, después de haber dado esa enseñanza, al siguiente capítulo, en el verso 17, dice: ¿obedeced a quién? ¿Solo al Señor, porque tú que eres espiritual solo te sujetas a Cristo? Así dice, hermanos. No, ¿a quién? A sus pastores. Obedezcan a vuestros pastores, y además, ¿qué? Sujetaos a ellos. No tengo tiempo de ahondar ahorita en esas dos palabras, pero estúdialas en tu casa, vea la concordancia bíblica para que veas qué es obedecer y qué es sujetar. Obedecer viene de una raíz que significa déjate persuadir, pero no con la actitud de convénceme a ver si sí. No, con la actitud de sujeción, que está al lado. Como sé y respeto que Él es el superintendente y que Él tiene la autoridad, lo que Él me diga, me voy a dejar convencer, porque está en la palabra de Dios. Y esa es mi labor. Esa es mi labor. Si yo te pido que hagas algo que no es bíblico, no lo hagas, te suplico. Pero si yo te pido que hagas algo que dice la palabra, hazlo, porque estás honrando a Dios a través de ello. Amén. La versión Dios habla hoy me llamó muchísimo la atención, de Hebreos 13:17. Escucha. La voy a acabar en la Reina Valera primero. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Quiere decir que en la medida que tú obedeces y te sujetas a tus pastores, vas a provocar que ellos te sigan sirviendo con alegría y no se quejen. Si tú haces lo contrario, ya lo vimos, vas a empezar a crear y a causar un conflicto, y esto no te va a traer provecho a ti, ni a nadie de la iglesia nos va a traer provecho. Ahora sí, la versión Dios habla hoy, mira qué dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. No sé si te ha pasado por la mente, pero sí sabemos esto. Sí tenemos claro esto. Y el hecho de que los miembros se quejen de lo que hace o no hace el pastor, das a entender que yo no sé esto. Pero no eres tú quien va a solucionar el problema. No eres tú quien va a pedir cuentas. No eres tú quien va a juzgar si el pastor te es adecuado o te es afín o te cae bien. No es tu posición decirlo. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Ahora, hay asuntos que cuando un pastor está fallando, cambia muy pequeñamente en el proceso de disciplina. Debe ser el mismo, pero varía un poquito allí, y ahorita lo vamos a ver. Voy a seguir leyendo. Dice:
Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. En la Nueva Traducción Viviente dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y en otra versión dice: háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Y mira esto: ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Qué increíble, hermanos. Vamos, para terminar, solo a ver, no a detalle, pero de manera muy breve, los puntos de la disciplina. Mateo 18, después de que Jesús establece y dice quién es el mayor, dice: ¿tú quieres ser el mayor? Sirve. ¿Ok? Y ahí es en donde yo me quedaba. Ese es el problema. Porque ahí el Señor sí está hablando de posición. Ahí está hablando de que el corazón del hombre es perverso y quiere tener los lugares preeminentes, quiere sentirse importante, quiere sentirse valorado, admirado, respetado, honrado por todos. Así es nuestro corazón. Y por eso Jesús dijo: posición es nada. Pero en cuanto a función, el Señor establece otra cosa muy diferente. Vamos a ver Mateo 18 para que veamos el proceso de disciplina. Verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué dice allí? No dice medita a ver qué tan sabio o prudente es. No dice eso, ¿verdad? No dice no hagas nada la primera vez porque si no lo vas a hacer sentir incómodo. No dice trágatelo, porque si haces otra cosa y tú reprendes, eso no es amor. No dice eso. ¿Qué dice? Ve y repréndele. Punto. Estando tú y quién, y él solos. Si te oyere, ¿qué has hecho? Has ganado a tu hermano. ¿Cómo aplica esto para los pastores? Igual. Con la única diferencia es que dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto es para cuidar el corazón. Y esto es solo para cuidar el corazón. Necesitas, y escucha esto que voy a decir, porque el Señor le da una alta estima a los que le sirven. Él le da una alta estima. Y sería peligroso que esto quedara abierto así para los ministros, porque entonces cualquier pelado podría andar difamando al pastor y hablando mal de él. Por eso dice: no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Y qué implica? Llévenlo ante el pastor. Entonces, en vez de hacer una revuelta, esos 2 o 3 vengan a hablar conmigo. Y es ahí en donde he fallado. Pero ya no voy a fallar, por la gracia de Dios, que Él me haga más obediente a su palabra. ¿Ustedes creen que a mí no me cuesta llamar a alguien a cuentas? ¿No creen que siento un hoyo en el estómago? Mucho. Y me lo trago, porque es mayor mi temor al Señor. Pero hoy veo que no ha sido lo suficiente, hermanos. No ha sido lo suficiente. En el caso entre ustedes, tienes la obligación de que si tu hermano peca contra ti, vayas y lo reprendas. Inmediatamente. Te cuesta trabajo, ven conmigo y yo voy como mediador. Calladito, ni voy a hablar, no voy a hablar. Ay, pastor, pero es que es muy difícil. No voy a hablar, porque es la primera. Y en la primera dice que vayas tú. ¿Te cuesta? Te acompaño y te veo. Sí, en serio, eso dice la palabra. El que va a hablar eres tú.
Es más, si quieres te presento, hermano, tarán, tu otro hermano que te va a decir algo. Y a partir de ahí yo me callo. La segunda vez que va a pasar, si sigue insistiendo, va a venir la oveja conmigo, pastor, es que otra vez volvió a pasar. Ah, entonces ahora sí voy, de testigo. Ok, ¿qué pasó? A ver, ok, ya quedó asentado todo lo que te dijo, todo lo que le contestaste, ¿ya están bien? Dense la mano, abrácense, pídanse perdón. ¿Fue genuino? Ok. Caso cerrado. Si vuelve a pasar una tercera vez, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, y mira ahí, o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17, si no los oyere a ellos, ahora sí, escálalo, dilo a la iglesia. ¿Y qué pasa aún si no oye? Ahora, aquí, ojo, no dice dilo a la iglesia uno por uno en sus casas con cafecito por separado. Ay, pastor, ya le dije a toda la iglesia, me encargué de esparcírselo a toda la iglesia. No. Se está refiriendo a que si ya fuiste una, ya fuiste 2 con testigos y sigue pecando en contra tuya, un día en vez de pararte y dar testimonio, te pares aquí enfrente y estando el hermano presente frente a la iglesia, lo exhibamos públicamente y digamos, pastor, yo estoy muy apenado con esta situación, pero quiero decirle que ya van 2 veces, de acuerdo a la instrucción bíblica, que fui con mi hermano tal, pero él sigue pecando. No dice pecando contra ti, pecando. Pero también si peca contra ti, obvio, porque es pecado. Cualquier clase de pecado, contra ti o no contra ti, sigue pecando. No, pastor, eso sí se acabó, eso es faltísima de amor. Nos va a tocar. Ya no voy a decir me va a tocar, nos va a tocar hacerlo. Y tenemos que hacerlo si amamos nuestra iglesia local. Lo demás, todo lo que dice la palabra, que todo lo que no procede de fe es pecado. Y la fe se aplica para obedecer la palabra. Si tú no quieres aplicar esto y obedecerlo, es pecado también el no ejercitar la disciplina en la iglesia. Seguimos. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle o considéralo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Traducción: el Señor con su autoridad celestial avala las resoluciones que se toman aquí en la tierra respecto a la disciplina. Dios se lo toma muy en serio, nosotros también. Y así vamos a proceder a partir de ahora. Miren, no quiero decirles que nos va a salir perfecto, probablemente no, pero al menos lo vamos a empezar a ejercitar de manera que en poco tiempo lo podamos dominar. Ahora quisiera saber, bueno, ahorita no, obviamente es una pregunta para tu reflexión personal. Quisiera saber, y para esto cierra tus ojos, vamos a terminar. Para esto quisiera saber si tú, en lo más profundo de tu corazón, no te voy a decir si crees que esto es verdad, porque lo creas o no es verdad. Tampoco te voy a decir si crees que funciona, porque lo creamos o no, esto funciona. Tal vez no lo hemos experimentado a plenitud, y tampoco nos hemos desentendido al 100% en cuanto a la disciplina. Lo hemos hecho, pero hemos fallado algunas ocasiones. Pero mi pregunta es, si en lo más profundo de tu corazón estás dispuesto a someterte a la disciplina del Señor. Porque las primeras 2 preguntas, creas o no creas, no importa lo que tú creas o no creas, ni lo que yo crea o lo que yo no crea. Pero algo que sí sabemos es si estamos dispuestos
a empezar a obedecer y aplicar este aspecto tan importante que es la disciplina. Queremos ser hijos de Dios y tratados como hijos. Tenemos que abrazar la disciplina, no huir de ella. Incluso en su momento estar dispuestos a que si por alguna razón caemos en necedad, estar dispuestos a dejarnos azotar por Él, porque dice su palabra: Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No se nos puede olvidar que el Señor nos recibió como hijos, nos añadió a su iglesia, nos hizo miembros de su familia. ¿Cómo no? Yo diría, ¿cómo no? Claro que lo va a hacer, claro que lo va a ejercitar, pero pregúntate, ¿te vas a dejar? ¿Estás dispuesto? Y por eso tomo tan a pecho esta responsabilidad, y por eso nuevamente, aun si mi proceder conformó una mentalidad de no disciplina en tu corazón, perdóname, hermano. Es algo que vamos a corregir, pero no lo puedo corregir solo. Lo tenemos que hacer juntos, porque así el Señor nos ha puesto. Me ha puesto entre ustedes con esta función suprema. Medita en tu corazón, ¿estás dispuesto? Solo hay dos respuestas. Y creo que sabes perfectamente bien las consecuencias de no recibirlo, de no aceptarlo en tu corazón. Pero eso ya no me corresponde. Eso ya lidiará el Señor contigo en caso de que digas: no, no lo acepto, no estoy dispuesto o no lo recibo. Y entonces vendrán consecuencias. Solo el Señor conoce los corazones. Él es el que pesa los corazones. Él discierne los pensamientos, las intenciones, lo más profundo. Y por eso su palabra la asemeja el Señor a una espada, porque puede penetrar y cortar, rebanar nuestros argumentos y despedazarlos, partir nuestros pretextos. Si en verdad queremos crecer como iglesia, y no me refiero solo en número, sino crecer en madurez espiritual, crecer en santidad, crecer en justicia, debemos estar dispuestos a recibir disciplina, y que sea el Señor que nos ayude, porque los tiempos son malos y vienen peor. Tú lo sabes, tú lo has visto. Así es de que ahora, para orar, asumamos hoy una actitud delante de Dios. Y podría decirte: vamos a exponerle al Señor nuestro sentir. Pero no se trata de sentir, se trata de obedecer. Pídele al Señor, vamos a orar juntos, y pídele al Señor si Él necesita derribar argumentos en tu mente, limpiar tu corazón, quitar sentimientos equivocados. Hoy es tiempo de que se lo pidas. Su palabra fue expuesta y nuestra responsabilidad es creerla y obedecerla, no en nuestras fuerzas. Señor, hoy nos dirigimos a ti con humildad, y no me escuches orar. Tú tienes tus propios asuntos con el Señor. Empieza a orar ahí en tu silla, en esa intimidad de tu silla. Empieza a orar y a buscar al Señor. No te quedes callado. Si te encuentras callado en tu mente, pues tal vez reflexiona por qué no puedes hablar, abrir tu boca y tu corazón y hablar con Dios. Pero su palabra tiene el poder de redarguirnos, de transformar nuestras ideas. Y lo necesitamos, hermano. Todos nosotros necesitamos la disciplina de Dios. Todos la necesitamos. Abre tu corazón y órale al Señor. Órale al gran pastor. Señor, hoy
levantamos nuestra voz, nuestro corazón, lo ponemos delante de ti, Señor. Padre, queremos hoy tener la convicción de que lo que dice tu palabra, Señor, es beneficioso para nuestra vida. Perdónanos si hemos caminado con incredulidad en esta iglesia. Perdónanos, Señor, por cada situación que hemos vivido en donde no pudimos aplicar, no quisimos o no supimos aplicar la disciplina que tú estableces. Y ayúdanos, Señor, no solo a aplicarla, ayúdanos a vivir, a recibirla también, a poder experimentar, mi Dios, aún una reprensión o un castigo cuando es necesario. Sabemos, Señor, qué sucede en nuestro interior cuando alguien nos disciplina o nos exhorta o nos reprende. Señor, sentimos mucha vergüenza. Pero aún eso, Señor, tú lo diseñaste para que podamos reaccionar, volver a ti, que nos podamos dar cuenta de los errores que hemos cometido, podamos volver en sí y arrepentidos, Señor, volver a tu camino, volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que viene, que no va a ser fácil, entiendo, va a ser difícil. Pero nos has llamado, Señor, y nos quieres santificar, y nos quieres levantar, y nos quieres demostrar cuánto nos amas a través de la disciplina. Perdónanos por aminorarlo, perdónanos por tergiversar el concepto del amor. Perdónanos, Señor, porque no ha producido santidad. Perdónanos, porque no te hemos glorificado, no te hemos honrado, no te hemos glorificado como tú mereces. Ayúdanos a revertir el problema. Ayúdanos a ejercer la autoridad delegada que nos das. Sí, firme, Señor, pero con amor, paciencia, ternura. Ayúdanos a no malinterpretar lo que misericordia significa, Señor. Ayúdanos a no restarle valor a tu gracia. Queremos dignificar tu nombre y dignificar también el término cristiano, que sea porque los que son parte de la vida de la iglesia se parecen a Cristo. Ayúdanos, que lo necesitamos urgentemente. Te lo pedimos, Señor, con convicción, con certeza de que esto va a funcionar, que no es una idea, que no es una tergiversación tampoco de tu palabra, es lo que tú estableciste antes de que existiera tu iglesia. Ayúdanos, Señor, protege nuestros corazones, anímanos, aliéntanos, Señor, a que cuando lo empecemos a ejercitar y a experimentar, eso, Señor, nos lleve a crecer. Y ahí podamos decir, vemos tu gracia, vemos tu amor, vemos tu presencia, tu naturaleza, se percibe, se respira a Cristo, se palpa a Cristo. Ayúdanos, Padre amado. Hoy te lo pedimos como iglesia. Límpianos, renuévanos, transfórmanos y fortalécenos por medio de tu palabra. Hoy te lo pedimos, Señor, conscientemente, humildemente también y desesperadamente lo necesitamos. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pedimos hoy, en ese nombre glorioso, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, el que dio su vida y compró esta iglesia, a quien le pertenecemos y a quien le debemos toda obediencia, sujeción, honra, alabanza. Es el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.